Gloria a Dios. Entonces, como sucede pasar muchas veces que cuando empezamos con un tópico, nos gusta dar la definición de esa palabra. La definición de la palabra deuda. De acuerdo a la Real Academia Española, número 1, dice que es una obligación que alguien tiene de pagar, satisfacer o reentregar a otra persona algo. Por lo común, dinero. No sé si lo pueden mirar ahí, mis hermanos, ¿ya? Entonces, sinónimo a esta definición de obligación, número 1, es adeudo, es droga, es el deber. Y fíjense que también dice aquí obligación que alguien tiene para pagar o satisfacer o reentregar a otra persona algo, ¿ya? Por ejemplo, Jesucristo sobre la cruz pagó nuestras deudas, ¿sí o no? Entonces, Él reentregó esa deuda de nosotros sobre Él. Amén. Un ejemplo, ¿no? Amén. Número 2, obligación moral contraída con alguien. Un compromiso, una obligación. Alguien hace algo para ti, estamos obligados o comprometidos en darle lo mismo. Número 3, definición, y esto es secular, hermanos, de la Real Academia Española, es pecado, es culpa, es una ofensa, una deuda. Y es sumamente importante entender estas definiciones porque las vamos a utilizar más en un ratito. Ahora, no sé si miran ahí un patrón, ¿no? El patrón que miramos ahí, una palabra repetida mucho, es la obligación, ¿sí o no, hermanos? Entonces vamos a definir la palabra obligación. Obligación es aquello que alguien está obligado a hacer. Entonces, una deuda, estamos obligados a hacer ¿qué? También instruidos, mis hermanos, Se pagan las deudas, ¿verdad? Número 2, es imposición o exigencia moral que debe regir ¿la qué? Nosotros tenemos voluntad libre, ¿verdad? Voluntad libre en obedecer a Dios o en desobedecerlo. Entonces, pero cuando estamos endeudados, la deuda sobresale sobre nuestra libre albedrío. Tenemos que pagar esa deuda. Entonces, la deuda va por encima de nuestra voluntad libre. Entonces, miramos que la deuda es una obligación y exigencia moral que rige nuestra voluntad libre. Ahora, podemos resumir deuda en lo siguiente. Vamos a mirar el próximo slide. ¿Sí lo miran ahí? La deuda puede ser dinero, puede ser objetos o puede ser bienes. Pueden ser favores. Alguien te hace un favor, uno está obligado a dar ese favor. Invitas a alguien a tu cumpleaños y te traen regalo, como tiene que dar, tienes que regresar y darle un regalo a esa persona. Sentimos ese tipo de obligación, de esa deuda, aunque es un regalo, ¿no? Dice que nos sentimos obligados. Ahora, dice aquí, una obligación de pagar una deuda a alguien, esa es deuda, y es la exigencia moral que rige la voluntad libre. Ahora, vamos a mirar algo interesante. Bíblicamente, sobre la exigencia moral que rige la voluntad libre. Vamos a mirar que en 1 Corintios, el apóstol Pablo, él habla de su voluntad libre. Y vamos a leer que él hizo algo interesante. Y vamos a leerlo ahorita. En 1 Corintios, capítulo 9, miren el versículo 16, también para su comodidad, también lo tenemos en la pantalla. 1 Corintios 9, 16, dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Le es impuesta la necesidad ¿de qué? De anunciar el evangelio. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Lo que miramos ahí
es que el apóstol Pablo, ahí en ese capítulo, él dice que aunque él no es, o mejor dicho, aunque él está libre de todos por medio de Jesucristo, hay libertad en Cristo, ¿sí o no? Entonces, aunque nosotros estamos, o él está, libres de todos en el nombre de Cristo, él se ha hecho siervos de todos. ¿Están escuchando? Es una decisión. Él se ha hecho siervo de todos. Dice aquí en el versículo 19, no está en la pantalla, pero 1 Corintios 9, 19 dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Entonces vemos que hacerse o ponerse en deuda es una decisión que se toma. Y aquí vemos que Pablo tomó esa decisión, tuvo un propósito por la cual la tomó, pero sigue siendo una decisión y él se endeudó y se hizo siervo a todos. Amén. La misma palabra nos dice que no debemos de dejar de pagar las deudas. Otra cosa, un punto muy importante. Todo cristiano que tiene deuda, Dios espera que ustedes lo paguen. ¿Sabían eso? Fíjense aquí lo que dice en Romanos 13, versículo 7. Dice, pagar a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Repito, pagar a todos lo que le debéis. Dios no quiere que nosotros seamos cristianos que no paga sus deudas. Tenemos que pagar nuestras deudas. Y Él no quiere que seamos malos para pagar las deudas tampoco. Fíjense en Salmos 37, Salmos 37, 21. Fíjense lo que dice ahí sobre el que no paga sus deudas. Dice aquí, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Entonces, aquí la palabra impío en su lengua original significa un criminal, alguien que es hostil a Dios. Entonces, si un cristiano, sabiendo que no va a poder repagar ese préstamo, pide préstamo, es un criminal, de acuerdo a la palabra, y es hostil en contra de Dios. No dice rebelde, es peor que rebelde, es hostil. Hostil en contra de Dios. ¿Ya? Amén. Entonces, ahí son dos comprobantes que el Señor quiere que paguemos nuestras deudas. ¿Sí o no? Ok. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Tenemos aquí el slide. La deuda, hemos estado aprendiendo ahorita hasta este momento, que es una obligación, es una exigencia moral que rige la voluntad libre, o sea, va sobre mi voluntad, y es una decisión endeudarse. Es una decisión tener deuda. ¿Amén? El Señor quiere que seamos de palabra, pero Él no quiere que seamos prontos para endeudarnos. ¿Escucharon bien? Él quiere que seamos prudentes cuando se trata de la deuda. Hay que no nomás pensarlo, hay que estar en oración antes de ponernos en deuda. Y eso puede ser sobre cosas, préstamos de dinero, puede ser la forma en que te comportas con los demás, ¿verdad? Vas a ser pecaminoso y ofender a todo el mundo, vas a estar bien endeudado, ¿sí o no? Entonces, es un gran espectro de la deuda. Puede ser muchas cosas. Pueden ser muchas cosas. Y algo interesante que vamos a aprender ahorita en un poquito es que Dios nunca quiso que su pueblo fuera endeudado. ¿Sabían eso? ¿Cuántos sabían que Dios nunca quiso que su pueblo fuese endeudado?
Vayan conmigo a Deuteronomio, capítulo 15, vamos a leer el versículo 6. Deuteronomio 15, versículo 6. La palabra dice lo siguiente: ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido. Está hablando de cuando Dios ya los haya dejado entrar a la tierra prometida. Para nosotros, ¿quién es la tierra prometida para nosotros el día de hoy? Jesucristo. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, ¿prestarás entonces a quién? ¿Ya? Prestarás a muchas naciones. O sea, no vas a pedir préstamo, tú vas a prestarle a los demás. ¿Ya? Prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás ¿qué? Dios no quiso y nunca ha querido que su pueblo pide prestado. Mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre ¿qué? Muchas naciones, pero sobre ti, ¿no qué? No tendrán dominio. Entonces, algo muy interesante que la palabra nos está abriendo los ojos ahorita y nos está dando a entender que el que da préstamo domina al que pidió préstamo. El que pide préstamo será dominado al que dio el préstamo. No lo digo yo, lo dice Deuteronomio 15:6. El que pide préstamo será dominado por el acreedor que entrega el préstamo. Entonces, otra verdad bíblica que aprendimos hoy: con toda deuda viene un acreedor, ¿sí o no, hermanos? Hay alguien que da el préstamo. Dios nunca quiso que su pueblo fuese dominado por nadie, si no fuera ¿quién? Él. Dios no comparte su gloria. Dios quiere que su pueblo sea endeudado con Él y con nadie más. Pero el Señor nunca me dio un préstamo. Claro que sí. Te dio la vida y nos entregó la vida eterna. Pero yo nunca lo pedí. Bueno, la vida eterna sí lo pediste. El día que creíste en Cristo como para salvación, que Él murió por ti en la cruz, cuando alguien te presentó el Evangelio, tú decidiste endeudarte en ese momento a Cristo. Muchos quieren decir, somos libres, sí lo somos, pero de la muerte y del pecado. Somos libres de esas cosas. Pero no somos, queremos vivir como si estuviéramos libres de Cristo. Queremos vivir como si estuviéramos libres de Dios. Estoy libre, tengo alas, mira, estoy volando. No, eres libre, claro que sí. Y sí, puedes hacer decisiones que si no van contra tu conciencia, está bien, hágalo. Pero Dios no quiere que te endeudes con las cosas del mundo. No estás libre para endeudarte con las cosas del mundo. Entonces vemos el otro lado de la moneda sobre el acreedor. Esto no lo tengo en la pantalla, pero escuchen nomás. La definición de la palabra acreedor, número 1, que tiene mérito para obtener algo. El acreedor, el que da el préstamo, tiene derecho a que se le satisfaga una deuda. ¿Creen que Jesucristo y Dios tienen el mérito para que nosotros le paguemos? ¿Tiene el derecho de decir, haz lo que yo les diga? ¿Sí o no? Número 3, definición, que tiene acción o derecho a pedir el cumplimiento de alguna obligación.
Más al ratito vamos a mirar las obligaciones que Dios tiene para nosotros. Sobre la deuda que estamos bajo Él. Porque fue una decisión ponernos en esa deuda. Yo quiero vida eterna. Yo quiero ser salvo. Ahora estás endeudado con Jesucristo. Jesucristo nos lo explicó en los evangelios. Cuenten el costo, ¿sí o no? Cuenten el costo antes de seguirme. No vas a seguirme y jugarle a la iglesia y portarte mal en la iglesia y no obedecer el liderazgo y hacer lo que te da la fregada gana y decir, pero estoy libre. No estás libre para hacer tu fregada gana. Estamos libres para obedecer a Cristo. Obedecer el liderazgo de una iglesia. Mujeres, esposas, están libres en obedecer a su esposo. Ya no están atadas por el pecado. Pueden obedecer a su esposo. Ya no son esclavas del pecado. Obedezcan a sus esposos. Están libres para hacer lo bueno y están endeudados a Cristo. Estamos. Nuestro Dios no comparte su gloria con nadie y a Él se le merece toda la honra y deuda y no a una nación pagana que adora a otros dioses. Él fue el que sacó a su pueblo de Egipto. Él fue el que nos libró de la esclavitud, del pecado. Él fue el que dio agua y nos dio de comer en el pueblo, al pueblo en el desierto. A Él le debemos, a nadie más. Amén. Dios quiere que seamos dominados por Él y por nadie más. Dios me domina. No mi pasión, no mi carne. Él me domina. No mis deseos que quiero gastar en mis placeres. No, Él me domina. Volviendo a este punto, fíjense muy bien aquí en Proverbios 22:7, clavando el clavo ahí para que se cimente bien este pensamiento de Dios. Proverbios 22:7, Él no quiere ver a su pueblo esclavizado a nadie ni a nada. Dice lo siguiente, Proverbios 22:7, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma préstamo o prestado es siervo del que presta. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Pausa aquí un segundo. Hay muchas deudas en este mundo que vivimos. Nosotros no creamos las deudas. Antes de 1930, las casas valían bien poquito para construir. No sé cuántos sabían aquí eso. ¿Ya? Desde el momento que se creó el Banco Central se encarga de que haya muchas casas y más préstamos. Ellos quieren endeudar a todo mundo. Esto es más una observación, no estoy diciendo que lo tenemos que hacer nosotros, pero hay un pueblo pequeño que vive aquí en el país nuestro, eso es lo que dicen las áreas de Oklahoma, Texas, todo. Es un pueblo de cristianos, los Quakers, tiene otro nombre también. ¿Sabían cómo construyen ellos las casas? No piden préstamo. Les iba a enseñar el video, pero no es el punto total de hoy, pero toda la comunidad se reúne y en un día construyen la casa. No hay deuda por 30 años, hermanos. Repito, no estoy diciendo si tenemos deuda en casa, estamos pecando, no, porque en realidad este mundo en que damos círculos ahorita, este mundo fue creado así. Es más, tu dólar, tu billete no dice
que lo puede redimir con oro. Antes de 1930 se podía redimir con oro, tu billete, tu papel. Ahora el papel dice, es una nota, es una deuda. ¿Qué? Sí, es papel. Entonces lo que ellos crearon este sistema, nosotros vivimos en este sistema, ¿verdad? Entonces, ¿es malo tener casa y una deuda sobre la casa? No, ¿por qué? Porque la casa, espero que la casa valga más que la deuda que tienen, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces en realidad no es deuda. Entonces no estoy hablando de todas las deudas, pero sí hay deudas malas. Cuando uno se compra un carro que no puede con los pagos, pero porque si el carro se mira bonito y ahí se anda matando para pagar el carro, ¿verdad? Eso es malísimo, ¿verdad? Uno ya está quitando los ojos a Dios y está sobre el carro que uno está tratando de pagar, ¿no? Cuando uno pide préstamo fuera de sus medios. No, ese es el sistema de hoy, que el mundo lo pide. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Fíjense muy bien, los voy a decir por qué. En Proverbios 22:7, la palabra, en su lengua original, de la palabra siervo, es ebed. En realidad, esa palabra significa lo siguiente, ahí está. ¿Qué significa la palabra? Entonces, el siguiente slide, por favor, está diciendo lo siguiente. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es esclavo del que presta. Entonces, el día de hoy no vamos a empezar a construir casas para todo el mundo, ¿eh? Porque no sé construcción. Por diseño, ¿verdad? Así, nos enseñaron cómo usar la computadora, pero no cómo sacar agua de la tierra. ¿Para qué? Es un plan para endeudarnos, para quitarnos los ojos de Cristo, para quitarnos los ojos de Dios. Entonces la palabra en realidad es un esclavo. Dios no quiere que seamos esclavos de nadie más. Nuestro enfoque tristemente muchas veces se convierte en pagar las deudas. Hermano, tenemos servicio el viernes, tengo que trabajar. ¿Por qué? Pues tengo el pago del carro, tengo el pago de la casa, no puedo dejar. Pero es a las 7 de la noche. Sí, pero voy a ir a buscar trabajo. Hermano, puedo hacer esto. Hermano, puedes hacer esto para el Señor, para la iglesia, para servirle. No puedo, tengo que trabajar, tengo que hacer esto. No estoy diciendo que el trabajo es malo. Claro que no. Pero si estás trabajando solamente para pagar las drogas, es problemático. Es problemático. Ya estamos quitando los ojos del Señor. Nos estamos esclavizando a las cosas de este mundo y no al que quiere ser honrado. Y como cristianos tenemos que tener mucho cuidado. Yo honestamente estaba pensando en hacer una serie sobre este tópico, pero los libré de eso. Y solamente vamos a hacer un breve estudio el día de hoy. Pero sería algo que sería bueno tocarlo en un futuro, ¿sí o no, hermanos? Más ampliadamente. Hablando del yugo, Jesús nos dijo que el único yugo que Él quiere sobre nuestros hombros es el yugo de ¿quién? De Él mismo. Amén, de Cristo. Fíjense aquí en Mateo 11:29. Fíjense lo que dice la palabra aquí. Mateo 11:29. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es muy interesante que Dios usa el simbolismo del yugo, porque el yugo sigue siendo ¿qué? Yugo. El momento que uno sigue a Cristo, se está enyugando para servirle a Él y no a tus deseos, no a tu carne y no al mundo. ¿Están escuchando, hermanos?
Él quiere que el yugo de Él esté sobre nosotros. Simboliza el yugo dos animales arando la tierra, volviendo. ¿Quién es el dueño de la tierra en ese simbolismo? Dios. Y nosotros somos los bueyes con el yugo arando la tierra, porque Él así lo deseó desde antes de la fundación del mundo, que su pueblo y su iglesia estuviera arando para Él. Él nos rescató con ese propósito. Dios no quiere que su pueblo sea endeudado o dominado, o que sea siervo de alguien o de algo que no sea Él. Fíjense lo que dice aquí en Efesios 2:10. Porque somos hechura suya. Lean todos conmigo, por favor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si ustedes no pueden servir más al Señor porque trabajan demasiado, deberían de autorreflexionar qué está pasando. Dios nos rescató. Dios quiere que le sirvamos a Él. Ese es el propósito de Dios. Ahora, no significa que en tu trabajo no puedes servir a Dios, ¿verdad? Amén. Hay muchos presentes que estamos sirviendo al Señor en nuestro empleo. Gloria a Dios. Estoy seguro que el apóstol Pablo hizo lo mismo, porque él tenía su propio negocio. Entonces, pero eso es un buen ejemplo. Utilicen ese trabajo. Si ustedes son alguien, o nosotros somos alguien que ponemos en un compartimiento, la iglesia, el domingo, y luego aquí en mi casa, en mi vecindario, descanso y no hablo a ningún vecino de Dios. Y cuando voy al trabajo, no hablo de Dios a ningún empleado o consiervo. Estamos viviendo mal, mis hermanos. Muy mal. Tenemos que hablar del Señor. Estamos obrando para Él. Estamos viviendo para Él. Porque estamos, ¿qué? Endeudados a Él. Y quiero que sepan, es una deuda que nunca se va a pagar. ¿Están escuchando? ¿Han escuchado de la deuda externa en Latinoamérica? La de Dios es la deuda eterna. ¿Ok? Dios les gana a los del mundo. Para Él es la deuda eterna. Yo felizmente soy siervo de Él, soy esclavo de Él. Y nunca le voy a poder pagar lo que Él hizo por mí en la cruz. Nunca. Nunca. And I'm okay with that. Yo estoy bien con eso. A mí no me ofende, no me siento menos decir que soy esclavo de Jesús. No me siento mal. Yo soy esclavo de Él. Y quiero estar endeudado a Él y solo a Él. Porque se lo merece. No se lo merece Banco América, no se lo merece Wells Fargo, no se lo merece Chase. No. Jesucristo se lo merece. Referente a estar endeudados solo a Él, vamos a leer 4 versículos. Y estos son parte de los, es Pablo, Santiago y Judas, ¿ya? Santiago Jacobo era su nombre. Pero lean conmigo, fíjense cómo se refieren a ellos mismos, estos apóstoles. Romanos 1:1. Pablo, ¿qué dice ahí? Tito, ¿qué dice ahí? Santiago, ¿qué dice ahí? Judas, ¿qué dice ahí? Amén. Santiago era medio hermano de Jesucristo. Si Santiago fuera mexicano, hubiera dicho Santiago, hermano de Jesucristo.
hagan lo que yo diga porque él es mi hermano. No, dijo siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Judas, ¿qué dice ahí? Siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, o sea, de Santiago. Judas es el hermano de Santiago. Santiago también era Jacobo, su nombre. Entonces, en otras palabras, Judas era también medio hermano de Jesús. Pero no van a creer algo, hermanos. Como si fuera de película. 7 slides, por favor. En la lengua original del Nuevo Testamento, el griego, la palabra es doulos. ¿Significa qué? Esclavo. Significa esclavo. Es que lo que pasa es que se nos olvida muchas veces en estos días modernos y queremos traducir la Biblia de una forma donde la gente no se asuste, ¿verdad? Entonces, si la Biblia pone ahí esclavo, nadie va a querer leerla porque yo no soy esclavo de nadie. Es igual, así son las iglesias el día de hoy. Quieren hacer cosas para que la gente venga, porque hay un gran conflicto de interés. Muchas iglesias quieren dinero. ¿Por qué? Porque hay muchos salarios y el pastor tiene su avión y su camioneta grande que tiene que manejar. Tengo camioneta grande, pero no vino de parte de la iglesia. Dios me bendice de otras formas. Aleluya. Es el problema, que no queremos decir la verdad, porque a veces la verdad es muy ofensiva, pero no es ofensivo creer que yo soy esclavo. ¿Ustedes se ofenden con eso? 2 o 3 no se ofenden. Hay que reflexionar por qué nos ofende esa palabra, esclavo. Si la palabra acaba de decir que el que pida préstamo es esclavo, el que me lo prestó, no hay ningún problema ser esclavo a Banco América, a Wells Fargo, a todas esas corporaciones. Hay deudas correctas. Romanos 5, 6 al 8, no está en la pantalla, más escuchen. Estamos endeudados a Dios y al Hijo, su Hijo unigénito. Dice la palabra Romanos 5, 6 hasta el 8, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, esa deuda nadie lo podrá pagar. Ningún humano. Y muchas veces queremos pensar que sí, yo tengo que poner de mi parte para la salvación. Es la más grande mentira que hay ahorita en cristianismo. Yo no puedo hacer nada sino solo creer. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Si tú crees que Cristo murió en la cruz por ti, eres salvo. Si tú crees que Él murió por tus pecados, eres salvo. No hay nada que tú puedas hacer para ganarte la salvación. Es una deuda perpetua para nosotros que recibimos con brazos abiertos, ¿sí o no, hermanos? Yo quiero ser tu esclavo, Señor. Que sea tu voluntad, que se haga tu voluntad aquí en la tierra. Que tu reino se venga aquí en la tierra, ¿sí o no, hermanos? También la palabra dice que estamos endeudados al Espíritu Santo. Es Dios también, hermanos. La Trinidad. Romanos 8, 12 al 13. Escuchen nomás. Dice Romanos 8, 12 al 13. Así que, hermanos, deudores somos, no la carne, para que vivamos conforme la carne. Porque si vivéis conforme la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, con E mayúscula, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Estamos endeudados al Espíritu Santo. Estamos endeudados a Jesucristo. Estamos endeudados a Dios el Padre Todopoderoso.
Y hay uno más. Romanos 13:8 dice lo siguiente. Es más, voy a esperar que lleguen ahí. No está en la pantalla, búsquenlo, hermanos. Los voy a poner a trabajar porque son siervos de Dios. Pónganse a trabajar. Pónganse a trabajar. Romanos 13:8. Y pongamos mucha atención aquí, hermanos. ¿Todos conmigo? Dice, no debéis a nadie, ¿qué? Sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hermanos, estamos endeudados uno al otro. El amarnos. Estamos endeudados con Dios, la Trinidad, en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y estamos endeudados a nuestros hermanos. Esas son las deudas correctas, bíblicas, que Dios quiere que estemos enfocados en esas deudas, hermanos. Amén. Voy a dar un tiempo ahorita de reflexión. Quiero que oremos un par de minutos. Y después de la oración tenemos una presentación linda de parte de la hermana Mónica y del orfanato en Ensenada, hermanos. Amén. ¿Por qué no oramos en este momento? Vamos a orar. Oremos, hermanos. Reflexionemos.